El valle se tragaba la última luz del atardecer, sumergiendo las calles de Valle de Plata en una penumbra prematura. Una niebla densa, casi antinatural, descendía de las montañas, aferrándose a los tejados y silenciando cualquier sonido que no fuera el susurro del viento entre los edificios abandonados. Los escaparates, cubiertos de una gruesa capa de polvo, mostraban letreros de "se vende", que se habían vuelto parte del paisaje, testimonios mudos de una prosperidad olvidada. La comunidad, antes unida y vibrante, ahora se comunicaba con miradas furtivas y puertas cerradas con doble cerrojo. El miedo era una presencia física, un aire pesado que se respiraba en cada esquina. En el centro de la plaza, la comisaría local se erigía no como un faro de seguridad, sino como un monumento a la impotencia, sus ventanas oscuras como ojos ciegos ante la opresión que había consumido al pueblo. Un sedán oscuro, de líneas sobrias y con placas del gobierno, se deslizó por la calle principal con una quietud que parecía desafiar el abandono circundante. El vehículo se detuvo frente a la comisaría, y durante un instante nada se movió. Luego, la puerta del conductor se abrió y de ella descendió Elena Castillo. Su figura contrastaba violentamente con el entorno. Vestía un traje sastre de color carbón, de corte impecable, una armadura moderna contra la decadencia del lugar. Su cabello estaba recogido en un moño severo y su postura era tan rígida como la de un soldado en guardia. Sus ojos, sin embargo, eran lo que delataba la tormenta interior. Eran analíticos, fríos, pero en su profundidad se agitaba el recuerdo de una niña que una vez corrió por esas mismas calles, mucho antes de que el miedo la reclamara. Al ponerse de pie, sintió el peso de las miradas ocultas tras las cortinas, el silencio hostil de un pueblo que la veía no como una hija que regresaba, sino como una extraña peligrosa. Con pasos firmes y deliberados, cruzó el umbral de la comisaría. El interior olía a café rancio, a papeles viejos y a una resignación tan palpable como la humedad en las paredes. Un oficial de aspecto cansado, con el uniforme arrugado y la insignia opaca, levantó la vista de un crucigrama sin el menor interés. Elena se presentó, su voz clara y controlada resonando en el silencio del lugar, y colocó su identificación del FBI sobre el mostrador. El hombre la observó. Luego miró la placa con una lentitud insultante. No había sorpresa ni respeto en su rostro, solo un profundo hastío. Tomó la identificación, la sopesó en su mano como si fuera un objeto sin valor y la deslizó de vuelta sobre la madera rayada. No dijo nada, pero su gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Un rechazo silencioso que la marginaba al instante, dejándole claro que su autoridad federal no tenía jurisdicción sobre la desesperanza que reinaba allí. El oficial finalmente rompió el silencio. Su voz era un murmullo grave y cargado de cinismo. «No sé a qué vino, agente Castillo», dijo sin siquiera usar su nombre de pila, marcando una distancia infranqueable. «Pero este lugar mastica y escupe a la gente con buenas intenciones. Ya lo vimos antes». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia una fotografía descolorida en la pared, un retrato oficial del sheriff Ricardo Castillo, su padre. Entonces pronunció la frase que encendió la pólvora en el alma de Elena. Su padre también creía que podía ser un héroe, y ahora es solo un nombre en una placa de bronce. La humillación no fue por el desprecio a su cargo, sino por la profanación de la memoria de su padre. Elena no respondió, simplemente recogió su identificación, y en el frío destello de sus ojos nació una promesa silenciosa. No se iría hasta que el nombre de Ricardo Castillo volviera a ser sinónimo de justicia, y no solo una advertencia grabada en metal. Salió de la comisaría sin mirar atrás, el eco de las palabras del oficial resonando en su mente como un martillo contra el metal.
La humillación era una brasa ardiente en su pecho, no por el desdén hacia su autoridad, sino por la facilidad con que habían profanado el recuerdo de su padre, reduciéndolo a una anécdota de fracaso. El aire frío de la noche mordía sus mejillas, pero no sentía nada más que el hielo de su propia determinación. Cada paso sobre el asfalto agrietado era una promesa. No había venido a Valle de Plata a reabrir un caso. Había venido a reclamar una herencia de honor que había sido enterrada bajo capas de miedo y corrupción. Mientras caminaba hacia su auto, las luces de las casas parecían parpadear con desconfianza, observándola, juzgándola. Sabía que en este pueblo no lucharía solo contra criminales, sino contra la apatía que ellos habían sembrado. En su mente surgió un rostro arrugado por el tiempo y la preocupación, el de don Mateo, el viejo periodista que había sido el confidente más cercano de su padre. Él era la única hebra que la conectaba con el pasado que necesitaba desenterrar. Condujo por las calles desiertas, donde las sombras se alargaban como dedos acusadores, hasta llegar a una pequeña casa al final de un callejón sin salida. La vivienda de Mateo era un reflejo de su dueño, antigua, llena de carácter, pero con las ventanas y puertas cerradas como si estuviera bajo asedio. Era un archivo viviente, una fortaleza de recuerdos en un pueblo que había decidido olvidar. Elena apagó el motor y permaneció un momento en el silencio, reuniendo el valor no como agente del FBI, sino como la hija de Ricardo Castillo, a punto de pedirle a un hombre aterrorizado que arriesgara lo poco que le quedaba por una causa perdida. Cuando don Mateo abrió la puerta, lo hizo solo una rendija, sus ojos asomándose con el recelo de un animal acorralado. Era más frágil de lo que Elena recordaba, encorvado por un peso que no era solo el de los años. Al principio, no la reconoció, o quizá no quiso hacerlo. Vio el traje, la postura, la autoridad de una extraña, y su rostro se endureció con el miedo que se había convertido en el idioma universal de Valle de Plata. Elena no mostró su placa. En su lugar, habló con una voz suave, despojada de cualquier formalidad. Don Mateo, soy Elena, la hija de Ricardo. El nombre de su padre fue La Llave. El anciano la observó detenidamente, buscando en sus facciones el rastro del amigo que había perdido. Vio el mismo fuego en sus ojos, la misma terquedad en la línea de su mandíbula. Lentamente, la puerta se abrió por completo. Una vez dentro, el olor a papel viejo y tinta la envolvió. La casa era un laberinto de estanterías repletas de libros y cajas con recortes de periódico meticulosamente archivados. Mateo no le ofreció asiento de inmediato. Se quedó de pie, observándola, sus manos temblorosas aferradas a un pañuelo. «No deberías haber vuelto», susurró, su voz rasposa por el desuso. «Este lugar ya no es tuyo. Se lo comieron. Se comieron a tu padre y ahora se comen nuestros recuerdos». Elena sintió el profundo abismo de desesperanza en sus palabras. Le contó lo que había sucedido en la comisaría, cómo el nombre de su padre era ahora una advertencia en lugar de una inspiración. El anciano escuchó, y una chispa de la vieja indignación periodística brilló en su mirada cansada. La injusticia, descubrió Elena, era un veneno que adormecía, pero no siempre mataba el alma. Don Mateo la miró fijamente, y por primera vez su voz recuperó un matiz de la fuerza que una vez tuvo. Lo intentó, ¿sabes? Tu padre intentó luchar, recopiló todo, nombres, lugares, transacciones. Creía que la verdad era un arma suficiente, pero le dispararon antes de que pudiera usarla. Hizo una pausa, el dolor de la memoria reflejado en su rostro, y la gente buena de este pueblo, vio lo que le pasó y aprendió la lección equivocada. Aprendieron a callar. La frustración en su tono era palpable. El lamento de un hombre que había visto cómo el valor de su mejor amigo se desvanecía en el olvido colectivo.
La historia de un héroe silenciado por el miedo era algo que no podía soportar, una herida que nunca había cerrado y que la llegada de Elena había vuelto a abrir con una violencia inesperada. Es increíble cómo una comunidad entera puede ser secuestrada por el silencio. Cómo las historias de coraje pueden ser enterradas tan profundamente que casi se olvidan. Por eso es tan importante que sigamos compartiendo relatos como este, para que la memoria de los valientes nunca se apague. Si te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a asegurar que estas voces sigan siendo escuchadas, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, una sola persona puede marcar la diferencia. Tu apoyo nos permite continuar esta misión desenterrando la verdad, una historia a la vez, para que el legado de personas como Ricardo Castillo inspire a las generaciones futuras a no tener miedo de luchar por lo que es justo, sin importar el costo que esto pueda tener. Sin decir una palabra más, el anciano la guió hacia una puerta oculta detrás de una estantería. Descendieron a un sótano húmedo y frío, iluminado por una única bombilla que colgaba del techo. Allí, protegido de la humedad y de ojos curiosos, había un baúl de metal. Mateo lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro, envuelto en un paño de lino, había un diario de cuero desgastado. «Es de él», dijo Mateo, su voz quebrada por la emoción. «Lo guardé todos estos años. Creía que algún día alguien con su misma sangre vendría a buscarlo». Le entregó el diario a Elena. Sus manos temblaron al tomarlo. Era pesado, no solo por el papel, sino por el peso de los secretos y las esperanzas que contenía. Era la última pieza de su padre, un testamento que había esperado años para ser leído. Elena se sentó en un viejo taburete de madera y abrió el diario. Las páginas estaban llenas de la caligrafía firme y decidida de su padre. Eran anotaciones de su investigación, nombres en clave, fechas, observaciones, pero al llegar a la última página, la escritura era diferente, más apresurada, más personal. Era una carta para ella, escrita en las horas previas a su muerte, como si supiera lo que estaba por venir. «Creen que el miedo lo compra todo», leyó en voz baja. «Pero el valor, hija mía, es lo único que no tiene precio. No dejes que ganen». En ese momento, la armadura que había construido a su alrededor durante años se hizo añicos. Las lágrimas que había reprimido desde su adolescencia finalmente cayeron, manchando la tinta de las últimas palabras de su padre. Ya no era un caso, era una promesa. Fue en ese preciso instante que comprendió que la justicia no se construía con placas y armas federales, sino con la memoria y el coraje de la gente común, representada en un anciano tembloroso y un diario olvidado. Se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla sola, con la fuerza del gobierno. Necesitaba el alma del pueblo. Es un recordatorio poderoso de que nunca estamos solos en las luchas que de verdad importan. Y al unirte a este canal, te sumas a una comunidad que cree firmemente en el poder de la conexión humana para superar la adversidad. Tu suscripción es más que un clic. Es una declaración de que crees en estas historias de redención y en el impacto que pueden tener en el mundo. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, Elena levantó la vista hacia don Mateo, su mirada ahora clara y llena de una nueva resolución. «No usaré la comisaría», dijo con una firmeza que sorprendió al anciano. «Está comprometida. Trabajaré desde aquí, si me lo permites». Mateo asintió sin dudarlo, un destello de esperanza renaciendo en sus ojos. Esa noche, la vieja casa del periodista se convirtió en el cuartel general de una operación no oficial. Juntos comenzaron a desentrañar las anotaciones de Ricardo. Mateo, con su conocimiento enciclopédico del pueblo, descifraba los apodos y los lugares que su padre había codificado, mientras Elena conectaba los puntos con su entrenamiento federal. Cada nombre revelado
No era solo una pista, sino la historia de una víctima, el dueño de una tienda extorsionado, una familia cuya hija había desaparecido. Sin embargo, a medida que se adentraba en la mente de su padre, también se adentraba en sus propios demonios. Las noches se llenaban de pesadillas, fragmentos de la noche en que lo asesinaron. Se veía a sí misma como una adolescente impotente, escuchando los disparos desde su habitación, paralizada por el terror. La culpa la carcomía, la sensación de haberlo abandonado en su momento más oscuro. El deseo de justicia comenzó a teñirse con un anhelo más oscuro de venganza. Se miraba al espejo y veía cómo sus ojos se volvían más fríos, su mandíbula más apretada. El mayor miedo de Elena no era fracasar en su misión, sino convertirse en una versión de los monstruos que cazaba, perdiendo la misma humanidad que su padre había luchado por proteger hasta su último aliento. La red criminal no tardó en notar su presencia. La hostilidad silenciosa del pueblo se transformó en amenazas directas. Una mañana, encontraron una piedra envuelta en una nota amenazante que había destrozado la ventana del salón de Mateo. Un sedán oscuro comenzó a aparecer en la esquina de la calle, vigilando cada uno de sus movimientos. La burocracia del FBI también se convirtió en un obstáculo, con sus superiores en Washington exigiéndole resultados rápidos o el cierre de la investigación, sin comprender la delicada red de miedo que aprisionaba a Valle de Plata. Cada nuevo peligro, en lugar de separarlos, forjaba un vínculo más fuerte entre Elena y Mateo. Ya no eran solo una agente y un informante. Eran dos náufragos aferrados a la misma balsa en medio de una tormenta, unidos por el legado de un hombre y la creciente certeza de que su lucha era la última defensa del pueblo. La información llegó a través de un canal anónimo, una de las pocas semillas de confianza que Elena había logrado plantar en el terreno árido de Valle de Plata. La transacción se llevaría a cabo en un antiguo almacén de granos en las afueras del pueblo, un esqueleto de acero y concreto olvidado por el tiempo. Bajo el manto de una noche sin luna, Elena y su pequeño equipo federal se deslizaron entre las sombras. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, una coreografía de la justicia que se había ensayado 1000 veces en la mente. El aire dentro del almacén era denso, cargado con el olor a óxido y a tierra húmeda. Elena se posicionó en una pasarela elevada, su rifle apuntando hacia el centro del piso de concreto donde una sola luz industrial colgaba, creando un escenario improvisado para el acto final. Abajo, los vehículos llegaron, sus faros cortando la oscuridad antes de apagarse, y de ellos descendió la figura que había perseguido en sus pesadillas, el hombre que controlaba el valle. Cuando las luces de asalto inundaron el lugar y la orden de FBI, no se muevan, resonó en el cavernoso espacio. El caos fue breve. Los secuaces, sorprendidos, se rindieron rápidamente, pero el líder, un hombre llamado Salazar, permaneció inmóvil, una sonrisa cínica dibujada en su rostro. No intentó huir. En cambio, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena mientras ella descendía las escaleras metálicas. «Castillo», dijo, su voz resonando con una familiaridad escalofriante. «Sabía que vendrías. Tienes la misma mirada estúpida y testaruda de tu padre». Cada palabra era un veneno diseñado para desestabilizarla, para arrastrarla de vuelta a la impotencia de aquella noche lejana. Elena no respondió. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero su corazón latía con la furia de una tormenta contenida, un estruendo que solo ella podía oír en el silencio tenso que se había apoderado del lugar. Salazar dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. «Tu padre era un tonto», continuó, saboreando cada sílaba. «Creía que podía limpiar este pueblo con un discurso y una placa brillante. Murió por un ideal que a nadie le importa.
Pero tú no tienes por qué ser como él, eres más inteligente. Hizo una pausa. Su sonrisa se ensanchó. Hay una cuenta en el extranjero con suficiente dinero para que tú y ese viejo periodista desaparezcan y vivan como reyes. Tómalo. Llama a esto una victoria. Nadie tiene por qué saberlo. Al final del día, todos tenemos un precio. ¿No es así, agente? La oferta colgó en el aire, no como un soborno, sino como una afirmación filosófica, un intento de reducir su cruzada a una simple transacción, de manchar el legado de su padre con la misma corrupción que él había combatido. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Elena sintió el peso de la culpa, el fantasma de la niña asustada, la tentación de una paz comprada. Pero entonces la imagen de la última página del diario de su padre apareció en su mente, la tinta firme, las palabras un faro en la oscuridad. Respiró hondo y cuando habló, su voz no era la de una agente del FBI ni la de una hija vengativa. Era la voz de la convicción misma, tranquila y demoledora. «Creen que el miedo lo compra todo», recitó suavemente, las palabras de su padre ahora suyas. «Pero el valor, hija mía, es lo único que no tiene precio». La sonrisa de Salazar se desvaneció. Elena avanzó y le colocó las esposas. El movimiento fue limpio, desprovisto de ira. El sonido de los cerrojos cerrándose fue el único veredicto necesario. Había honrado su placa, pero más importante aún, había honrado su nombre. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, en el sótano polvoriento que se había convertido en su cuartel general, don Mateo recibió el mensaje codificado por radio. Se acercó a un viejo transmisor de onda corta, un equipo que no había usado en décadas, y tomó el micrófono con una mano que ya no temblaba. Su voz, que durante años había sido un susurro de miedo, ahora se elevó con una claridad y una fuerza que parecían imposibles. «Atención, Valle de Plata», comenzó su transmisión pirata interrumpiendo el silencio de cada hogar. «Salazar ha sido arrestado. La agente Castillo lo tiene». Hizo una pausa y luego añadió con una emoción palpable: «Ricardo estaría orgulloso, Mulna». Una a una, las luces de las casas comenzaron a encenderse. Las puertas se abrieron. La gente, que había vivido tanto tiempo en las sombras, salió a la calle, no con violencia, sino con una determinación silenciosa, caminando juntos hacia la comisaría para reclamar lo que era suyo. Los meses que siguieron no fueron de celebración ruidosa, sino de una reconstrucción silenciosa y metódica. El miedo, como una neblina tóxica, finalmente se disipó de Valle de Plata, reemplazado por un aire de cautelosa esperanza. Elena no regresó a su prestigiosa vida en Washington, en una decisión que sorprendió a sus superiores. Renunció a su puesto en el FBI y aceptó la oferta del Concejo Municipal para convertirse en la nueva jefa de policía del pueblo. Su primera acción fue abrir las puertas de la comisaría, no solo para purgar a los elementos corruptos que habían permitido que la oscuridad se asentara, sino para reclutar a una nueva generación de oficiales, jóvenes del propio valle que recordaban lo que significaba el apellido Castillo. No les enseñó solo a disparar y a seguir procedimientos, les enseñó a escuchar, a proteger y a recordar que su uniforme representaba a la comunidad, no a una autoridad por encima de ella. Con el tiempo, la transformación se hizo visible en cada rincón. Los letreros de «Se vende» fueron reemplazados por carteles de «Gran apertura». Las risas de los niños volvieron a llenar la plaza central al atardecer y los vecinos volvieron a saludarse por su nombre, no con miradas furtivas. Para asegurar que la memoria de su padre se convirtiera en un pilar para el futuro, Elena utilizó parte de sus ahorros para establecer la Fundación Sheriff Ricardo Castillo. La fundación no era un simple monumento, sino un organismo vivo
que ofrecía apoyo legal y psicológico a las familias que habían sido víctimas del crimen organizado, además de crear programas de mentoría para los jóvenes, dándoles un camino de oportunidades lejos de la delincuencia. Elena había entendido que la verdadera justicia no terminaba con un arresto, sino que comenzaba con la sanación de las heridas de la comunidad. Elena encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo, no en el eco de una venganza cumplida, sino en el murmullo de la vida cotidiana que había regresado a su hogar. Ya no la atormentaban las pesadillas de la noche en que murió su padre. En su lugar, soñaba con el futuro, con las caras de los nuevos reclutas llenos de idealismo y con la sonrisa de don Mateo, quien había vuelto a escribir para el periódico local, narrando no las tragedias del pasado, sino las pequeñas victorias del presente. Se dio cuenta de que el legado de Ricardo Castillo no era la forma en que murió, sino la razón por la que luchó. La creencia inquebrantable de que un solo individuo íntegro podía proteger el alma de todo un pueblo. Ella ya no cargaba con su memoria como un peso, sino que la llevaba como una brújula. Una tarde, mientras observaba desde la ventana de su nueva oficina a una pareja de jóvenes oficiales patrullando la plaza con tranquilidad, Elena sintió una profunda gratitud. Había regresado a Valle de Plata buscando cerrar un capítulo de dolor, pero en su lugar había comenzado a escribir uno nuevo, no solo para ella, sino para todos. Su historia nos recuerda que el valor no siempre grita. A veces es una promesa silenciosa que se cumple día a día. Es por eso que necesitamos seguir contando estos relatos, para no olvidar nunca el poder que tenemos de reconstruir nuestro mundo. Si te suscribes, nos ayudas a mantener viva la llama de estas historias, asegurando que el legado de coraje, como el de los Castillo, continúe inspirando a otros a construir un futuro más justo, un acto a la vez.